en la actualidad que han ido en alza. Y ese problema, ¿verdad?, es mencionado aquí, en Primera de Pedro, y es la ansiedad. La ansiedad ha ido en aumento en la sociedad en la que vivimos. Y la ansiedad, ¿verdad?, produce ciertas cosas que están aquejando a la sociedad también. La ansiedad produce un estado llamado estrés. El estrés le produce a usted problemas, ¿verdad?, en su cuerpo, porque no se queda en la mente, sino que se manifiesta en el cuerpo. Presión arterial alta, depresión, gastritis, mal humor, una serie de problemas que han sido estudiados, ¿verdad?, por los científicos, han sido estudiados por los doctores y son producidos u originados en un inicio por la ansiedad. Todos nosotros en algún momento hemos padecido ansiedad, porque la ansiedad es un sentimiento. La ansiedad es un sentimiento, y como es un sentimiento, es algo que forma parte del ser humano. El problema es cuando la ansiedad pasa a un nivel en el que es tan excesiva, en el que es tan frecuente, que produce daños en nuestra salud mental. En esta mañana, ¿verdad?, ¿quién en algún momento de su vida se ha comido las uñas? Yo lo hacía cuando era niño. Esos son síntomas de ansiedad, ¿verdad? ¿Quién en algún momento ha tenido problemas para dormir por la noche porque tiene un pensamiento que no le sale de la cabeza? ¿Me ha pasado? Esos son síntomas de ansiedad. ¿Quién en algún momento, cuando sabe que tiene que hacer algo que es diferente al otro día, le da trabajo dormirse en la noche o se levanta muy temprano en la mañana? Eso es ansiedad también. Entonces la ansiedad es algo que forma parte de nosotros. El problema es cuando esa ansiedad pasa a dominar nuestra mente y nuestro pensamiento. La ansiedad es un sentimiento, para los que no lo saben, de preocupación o de miedo. Aunque nosotros no nos demos cuenta que tenemos miedo, sí lo tenemos. Hay algo que nos preocupa. La ansiedad es un sentimiento de preocupación por algo que te ocurre o que te puede ocurrir. Entonces la ansiedad es algo que preocupa al ser humano. Vamos a ver qué dice la palabra en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aquí vemos como dice, resaltando específicamente en el versículo 6, por nada estéis afanosos. La palabra afanoso viene como una traducción del griego, que es la misma o significa lo mismo que ansiedad. O sea, el texto que leímos en Primera de Pedro y este texto que estamos leyendo, a pesar de que aquí dice afanoso, viene traducido del mismo término griego que es merino, la palabra griega que se traduce. Para entender el contexto, ¿verdad?, se le da una traducción diferente. Pero ¿qué es estar afanoso? Si usted busca en el diccionario lo que significa afanoso, ¿verdad?, una persona que hace algo con afán. Un afán es un esfuerzo sobremedido para poder alcanzar algo.
eso nos da a nosotros una idea de qué cosas pueden producir ansiedad en nosotros, los seres humanos. Y de qué otra consecuencia también esa ansiedad, ¿verdad? ¿Qué otra consecuencia también puede tener esa ansiedad? Dice que estar afanoso. Usted está afanoso, usted está preocupado por algo y usted está tratando de solucionar eso con los medios que usted tiene. Si usted lo que necesita es, un ejemplo, conseguir 5 pesos y usted tiene que durar 2 días trabajando para conseguir esos 5 pesos, usted se va a poner a trabajar, porque usted está afanando, usted está haciendo el esfuerzo para solucionar esa situación que a usted le preocupa. ¿Y qué dice ahí? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces ahí vamos a ver cómo lo que los psiquiatras, cómo lo que los psicólogos, cómo lo que los especialistas están tratando de analizar y de solucionar, cómo Dios nos da cuál es la solución a ese problema. Dice que no nos preocupemos, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, no nos preocupemos, sino que dejemos que Dios conozca qué es lo que nos preocupa. ¿A través de qué? De la oración. Ahora la pregunta es, ¿sabe Dios sí o no lo que nosotros necesitamos? Él lo sabe. ¿Sabe Dios sí o no qué es lo que nos preocupa? Amén, Él lo sabe. Pero aquí dice que nosotros debemos pedir. Aquí dice que nosotros debemos pedir. Esa es la condición que le está poniendo, ¿verdad? Para nosotros. Que debemos pedirle lo que nosotros necesitemos. Y fíjense cómo dice en el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, una paz que no puede ser entendida por el hombre. Guardará vuestros corazones. ¿Qué corazón? Corazón, en la antigüedad se pensaba que era el lugar donde se generaban los sentimientos. El amor, el odio, la ansiedad, el temor. Se pensaba que se generaba en el corazón. Entonces, cuando hace mención de corazón, es ese lugar en usted donde se generan los sentimientos, o sea, en su cabeza. Y dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa ansiedad, que ya dijimos que era un sentimiento, aquí dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará que nuestros pensamientos, guardará que nuestros sentimientos. Entonces Dios es la solución a nuestra ansiedad. Dios es la solución a nuestra preocupación. Veamos cómo también se menciona algo parecido en un texto muy famoso en Mateo capítulo 6, de los versículos 25 al 34, donde dice la siguiente manera la palabra de Dios, de la siguiente manera. En este momento Jesús se encuentra hablándole a las personas. Jesús se encuentra dando un mensaje a las personas. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Este afanéis viene, estaba escrito en griego, viene del mismo término, merín. Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber?
ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Aquí vemos cómo Jesús está dando en el clavo de la sociedad de ese momento. ¿Cuáles eran las preocupaciones que la persona tenía en ese momento, al parecer? Comida, vestido, bebida. Y en la actualidad, ¿cuáles preocupaciones tenemos nosotros? Materiales. Casi siempre lo que produce ansiedad en nosotros son las cosas materiales. Hay muchas cosas también, ¿verdad?, que son sentimentales, que producen ansiedad. Pero la sociedad moderna se ha encargado de crear en nosotros una falsa necesidad y un falso apego a ciertas cosas materiales. Me explico. La ansiedad, el estrés, la depresión van en aumento a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, en el tiempo que vivimos ahora, ¿verdad?, es más fácil usted conseguir una camisa, es más fácil usted conseguir un pantalón. Quizá en el tiempo que Jesús vivía, las personas tenían 2 o 3 vestimentas y quizá un solo par de calzado o 2 pares de calzado. Sin embargo, ahora, por más pobre que seamos, ¿verdad?, por lo general tenemos unos calizos para estar en la casa, que nos sirven para bañarnos, ¿verdad?, y para no andar de casa en la casa. Y tenemos unos tenis y unos zapatos. Por lo general, las mujeres siempre tienen sus zapatos cerrados, una zapatilla abierta bajita y una alta. O sea, tenemos más de lo que realmente necesitamos utilizar, ¿verdad?, porque tenemos solamente un par de pies, un par de piernas, por lo general. La ropa, a veces no cabe en los closets la ropa, ¿verdad? Eso es normal ya, que usted tenga que recoger ropa y botar o regalar. No como antes, quizás en los tiempos de mi abuelo, que uno solía andar con la camisa manga larga con un parche en el codo o en las rodillas, con un pantalón con un parche en las rodillas. Eso no se usa ya. Creo que es más caro ponerle un parche a una ropa que comprar una nueva, posiblemente. Entonces ya, esa ropa que usted necesitaba para usar o ese calzado es fácilmente conseguido. Pero ahora mismo se inventan entonces el asunto de que usted tiene que usar ropa que esté a la moda, ropa de marca. Usted se pone a escuchar quizás la música que suena de manera popular en la radio, de pop, ¿verdad?, trap, reggaetón, el drill. Y de lo que habla, ¿verdad?, en su mayoría, se acerca de la apariencia, de cómo una persona aparenta tener dinero, de cómo una persona gasta dinero, de cómo una persona viste. Incitan a la sociedad a eso, incitan a la juventud a eso. Pero vámonos a lo que no andamos en eso, ¿verdad? Quizás vámonos a la casa. ¿Cuánto tiempo se duraba antes lavando una ropa? Cuando había que buscar agua al río, había que entregar la ropa en una peña o había que usar una batea. Las mujeres tenían que sacar un día completo para lavar 2 o 3 trapitos, porque eran 2 o 3 trapitos los que había en la casa. Y para cocinar, eso era sacando el desayuno y la mujer no iba poniendo la comida, porque si apagaba el fogón, había que otra vez juntar la leña, calentarlo y encenderlo. Entonces había que empezar otra vez de una vez a cocinar. Ya. Y si usted se pone a ver, todas esas tareas eran más difíciles que ahora, porque ahora usted nada más, ni siquiera fósforo tiene que utilizar para prender la estufa, porque cuando usted viene a meter el botón y la estufa prende sola, chispea y enciende. Usted va al supermercado y compra esa pechuga sin hueso ya, que no tiene que deshuesarla. No hay que pelar el pollo, no hay que matarlo. Usted agarra así, saca un adobo, sazón completo, ahí no hay que picar vegetales ya. Es más fácil ahora. Lavar, cocinar, hacer todo. Se invierte menos tiempo en eso. ¿Por qué hay más estrés entonces ahora? ¿Por qué hay más ansiedad?
Lo que pasa es que la lavadora ahora cuesta dinero. La estufa que usted necesita cuesta dinero. La comida que usted tiene que cocinar le cuesta más dinero. Y la sociedad lo que dice es: trabaje más para que gane más y se pueda comprar una mejor lavadora, para que usted vaya más suave, para que se pueda comprar una mejor licuadora, para que se pueda comprar una nevera más grande. Trabaje. Y la sociedad le dice a usted: mientras más usted trabaja, más gana. Y es cierto eso. Es cierto eso. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que están sembrando en nosotros las personas que controlan el mundo material. Y son esas personas que están siendo controladas por el maligno y que hacen que el maligno, y que el maligno hace que ellas controlen al hombre, para que el hombre no tenga tiempo para su familia, para que el hombre no tenga tiempo para Dios, amén, para que el hombre viva lleno de ansiedad y de preocupaciones. Le hacen pensar al hombre que tiene que trabajar 12 horas al día para poder conseguir dinero, pero no le dicen a ese hombre: mira, si tú usas tu cabeza y eres más inteligente, tú puedes trabajar la mitad y ganar el doble. No le ponen eso en la cabeza. Lo que le ponen en la cabeza es: si tú trabajas 8 horas, pide al jefe que te ponga 6 horas extra para que gane dinero. Tú tenías los sábados libres, búscate qué hacer los sábados, que tú necesitas más dinero. No le ponen en la cabeza: mira, busca la forma de que tú trabajes menos y gane lo mismo o gane más. Y el tiempo que te sobra, inviértelo en Dios. El tiempo que te sobra, busca del Señor. Y no es que el Señor se merece el tiempo que nos sobra, ¿eh? No es que se lo merece. Eso no es lo que quiero transmitir. Pero por lo general, nosotros estamos viviendo en una sociedad que vive para trabajar. O sea que somos esclavos modernos, porque somos esclavos que voluntariamente nos inscribimos. Nos inscribimos voluntariamente y vamos y trabajamos de manera voluntaria. Pero si usted analiza, realmente se reduce a esclavitud. Y no estoy diciendo que no trabajemos, porque realmente ese fue uno de los castigos que Dios le dio a la humanidad, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para que ella te dé alimento. Pero como no todos somos agricultores, ¿verdad? Necesitamos trabajar para conseguir un medio que nos permita conseguir el alimento. Esa ansiedad, ya Jesús aquí venía hablando con ellos y dice: no es la vida más que el alimento. ¿A usted le preocupa qué va a comer? Dice Jesús: pero no es la vida más que el alimento. ¿Cuánto le cobró Dios a usted por la vida? ¿Es gratis? Y vale más que un plato de arroz, y se la están dando gratis. Y dice: y no es el cuerpo más que el vestido. ¿Usted cambiaría un riñón por una ropa, por la ropa más cara del mundo, para usted ponerse un riñón de lo suyo que tiene 2, o un dedo? ¿Por qué? Es obvio, ¿verdad? El cuerpo que Dios nos lo dio gratuitamente, nos lo dio Él a nosotros, y vale más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es
y mañana es quemada, perdí. En el 30. El 30, sí. Y mañana es echada al horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya Dios sabe, ¿verdad? Pero vimos en el texto anterior, donde dice que debemos pedirle. Y sigue diciendo más abajo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o todas estas cosas, os serán añadidas. Amén. Palabra de Dios. Si recordamos lo que decía en el texto que leímos en Pedro, el primer texto que leímos, lo repito: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vemos que en este texto y en el pasaje que Jesús habló, da ciertas condiciones. Ya vimos que debemos pedirle a Dios lo que necesitamos, esa cosa que nos preocupa, nuestra ansiedad, ponerla en Dios. Pero vemos también cómo dice en estos dos textos acerca de qué otra condición debe cumplir el hombre para que Dios le ayude con su ansiedad, con su preocupación, con lo que lo preocupa. Dice Pedro que debemos humillarnos bajo la mano de Dios. Y dice en Mateo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Ya es un hecho el que Dios dice, bueno, porque también podemos verlo en Salmos. Es un hecho, ¿verdad? En Salmos ya 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Eso es un hecho. Lo que nos preocupa, lo que nos aflige, lo que necesitamos, debemos encomendárselo a Dios. ¿Y qué dice? Y Él te sustentará. Pero sigue diciendo el Salmo: no dejará siempre caído al justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que teme a Jehová. El justo es el que sigue a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el Señor lleve nuestra ansiedad? Para que el Señor lleve nuestras preocupaciones. ¿Qué debemos hacer? Debemos humillarnos ante Dios. Debemos seguir al Señor. Debemos entregar nuestra vida a Dios. Entregando nuestra vida a Dios, siguiendo lo que Dios nos manda, dice la palabra que nosotros gozaremos de su paz inentendible, como decía en Filipenses. Ahora viene la pregunta, para ver una tercera condición. Primero, buscar a Dios, pedirle en oración. Lo segundo, y lo tercero, ¿qué puede Dios concedernos y qué Él no va a concedernos? ¿Por qué
si Dios nos puede conceder y qué no nos va a conceder. Todo lo que nosotros pidamos a Dios debe ir acorde a su voluntad. Yo no puedo pedirle a Dios, o yo puedo, ¿verdad? Pero Él no lo va a escuchar y nunca lo va a conceder. Yo no puedo pedirle al Señor que mate a Volodymyr Zelensky, a Vladimir Putin, ¿verdad? Porque ellos están en guerra y tienen mucha gente muriendo. ¿Por qué no puedo? Ellos son hombres, igual que usted, igual que yo. Son pecadores, igual que usted, igual que yo. Y en el plan de Dios no está en nosotros recibir una muerte física por nuestros pecados. En el plan de Dios, ¿qué está? Que usted se arrepiente y que usted venga. El Señor recibe a todo el que se humilla ante Él, a todo el que se arrepiente. Entonces lo que usted pida al Señor debe ir conforme a su plan. Vamos a ver qué dijo Jesús a los que los rodeaban, a sus discípulos, en Mateo capítulo 7, de los versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, de los versículos 7 al 11, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que cuando su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Palabra de Dios. Aquí vemos como Jesús está hablando a las personas en ese momento acerca de cómo Dios responde las peticiones de sus hijos. Fíjense que está hablando de la relación entre un padre y un hijo. ¿Y cuándo somos nosotros hechos hijos de Dios? Cuando nos arrepentimos, cuando entregamos nuestra vida a Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y lo dice, ¿verdad? Porque hablamos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Fíjense cómo está aquí Juan diciendo que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos, dice ahí, que si Él nos oye, Él lo hará, o las peticiones están hechas ya. Fíjense la fe que tiene este apóstol, donde él sabe que lo que se pide a Dios de corazón, lo que se pide a Dios conforme a su voluntad, Él lo va a conceder. Y recordemos, hermanos, qué pasó cuando Jesús andaba en su ruta haciendo evangelismo en la tierra. ¿Cuál fue el lugar que dice la palabra y resalta donde Jesús menos milagros hizo? Fue el lugar donde Él creció. Y dice que fue porque la gente no tenía
fe. Entonces, para que usted pida y Dios lo escuche y Dios lo haga, usted debe tener fe. Si usted pide sin fe, usted no va a ser escuchado. Si usted pide sin fe, el Señor no hará la obra que usted espera que el Señor haga. Entonces debemos pedir con fe. Debemos tener fe en el Señor, de que Él cargará nuestras preocupaciones. Romanos 12, capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que nosotros pidamos para que vaya acorde a su voluntad debe ser bueno, agradable y perfecto. Y ya para cerrar en esta mañana, vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5, para que veamos un texto en el que especifica algo que Dios nos da si lo pedimos. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Palabra de Dios. Aquí no dice quizá Dios lo escuche y le dé sabiduría. Aquí dice que Dios la dará, y la dará sin reproche, dice, y en abundancia. Entonces ahora la pregunta es: ¿quiénes de nosotros hemos pedido sabiduría a Dios? Eso es algo que debe estar presente en nosotros los cristianos. Debemos día tras día pedir sabiduría a Dios, porque la sabiduría es lo que nos permitirá crecer en el Señor. La sabiduría es lo que nos permitirá diferenciar cómo nos encontramos espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros cuando llegamos al Señor, cuando nos unimos a su redil, y ahora? ¿Estamos nosotros congelados en el tiempo? ¿Seguimos siendo niños espirituales? ¿O ya nosotros, a través de la sabiduría y de escudriñar la palabra del Señor, somos adolescentes, o somos adultos, o somos ancianos? Analicemos eso dentro de nosotros. ¿Realmente nosotros somos diferentes a cuando venimos a Dios? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Qué tanto crecimiento espiritual hemos tenido? A veces pensamos quizá que porque venimos al Señor, que porque nos arrepentimos, que porque nos bautizamos, que porque estamos firmes y nos congregamos, es suficiente. Y no es así. Estamos llamados a crecer cada día más. Y vemos como dice Santiago acá: pida sabiduría a Dios, porque Él nos restringe la sabiduría, Él nos restringe el conocimiento, Él nos restringe ninguno de esos frutos espirituales hacia nosotros. Lo que quizá muchas veces ponemos el límite somos nosotros, y quizá pensamos: yo no tengo la capacidad de pararme en el púlpito y predicar, yo no tengo la capacidad
de orar y que el Señor me escuche. Yo no tengo la capacidad de cantar y que al Señor le agrade mi alabanza. Yo no tengo la capacidad de salir por ahí, predicar y ganar almas para Cristo. Nosotros nos autolimitamos. Y además de que nos autolimitamos, entonces, permitimos que las cosas que nos rodean en el mundo provoquen ansiedad en nosotros. Y tomamos la decisión errónea de querer enfrentar esa ansiedad con medios de hombres, con medios humanos, cuando lo que tenemos que decir es: Señor, eso que me preocupa lo pongo en tus manos, eso que me preocupa lo pongo en ti, Señor. Lo que me preocupa lo deposito en ti, porque ya tú me dijiste en tu palabra que tú llevarás mi carga. Ya tú me dijiste en tu palabra que tú llevarás mi preocupación. Ya tú me dijiste en tu palabra que eso te lo tengo que dejar a ti, y que lo que me toca a mí es pedirte, es seguirte, es estar, Señor, firme en ti. Entonces yo quiero que en esta mañana ya todos nosotros, ¿verdad?, lo que aún quizás no estábamos convencidos de que es de esta manera, sepamos que Dios es quien debe llevar nuestras preocupaciones, y que si el Señor no la lleva es porque nosotros o no le pedimos, o no le estamos siguiendo de corazón, o no estamos pidiendo con fe, o quizás si todo lo otro se cumple, es difícil que no se cumpla. Quizás lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros no es su voluntad. Pero si usted sigue todo lo anterior, todo lo que usted le preocupe y le pida a Dios va a ir conforme a su voluntad. Esta mañana, ese es el mensaje que el Señor puso en mí que trajera. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y el hermano que continúa pues con nosotros.